Advertencia. Esta historia está basada en hechos reales sobre los narcosatánicos, una secta que marcó la historia del crimen en México durante los años 80. Contiene descripciones detalladas de violencia extrema, rituales perturbadores y temas sensibles que pueden afectar a algunos espectadores. Recomendamos discreción. Los hechos aquí narrados son extraídos de reportajes, testimonios y documentos oficiales con mínimas adaptaciones para la narrativa. Buenas noches, seguidores del Relator Oscuro. Hoy los invito a un viaje al corazón de una de las historias más oscuras y reales que México haya conocido. Una historia que no necesita ficción para helar la sangre. Esta es la crónica de los narcosatánicos, una secta que combinó el horror del narcotráfico con rituales de sacrificio humano, liderada por un hombre que se hacía llamar el Padrino, Adolfo de Jesús Constanzo. A su lado, Sara Aldrete, conocida como La Madrina, ayudó a tejer una red de terror que culminó en uno de los casos más impactantes de la historia moderna. Corría la década de 1980. México estaba atrapado en una tormenta de violencia. El narcotráfico, alimentado por la demanda de drogas en los Estados Unidos, transformaba la frontera norte en un campo de batalla. Matamoros, una ciudad en Tamaulipas, justo al otro lado de Brownsville, Texas, era un epicentro de este caos. Camiones cruzaban la frontera cargados de cocaína, mientras el dinero y las armas fluían sin control. Pero no solo las drogas prosperaban en Matamoros, también lo hacían los secretos. En este contexto, llegó Adolfo Constanzo, un joven de 26 años nacido en Miami, de ascendencia cubana. No era un traficante común. Constanzo había crecido entre brujos y santeros, aprendiendo los secretos del palo mayombe, una religión afrocubana que mezcla espiritismo con prácticas místicas. Pero él no era un devoto común. Constanzo vio en el ocultismo una herramienta de poder. Prometía a los narcos algo que todos anhelaban: protección contra la muerte, contra la policía, contra sus rivales. Y ellos, desesperados por cualquier ventaja en un mundo brutal, le creyeron. Constanzo no estaba solo. A su lado estaba Sara Aldrete, una estudiante universitaria de 24 años, alta, carismática y con una mente afilada. A primera vista, Sara parecía una joven común, pero tenía un talento para la manipulación. Juntos formaron los narcosatánicos, un culto que no solo traficaba drogas, sino que traficaba con el miedo y la sangre. Sus rituales, realizados en un rancho aislado, no eran simples ceremonias, eran actos de violencia que desafían la comprensión. Esta historia no es para los débiles de corazón. Hoy, en el Relator Oscuro, desentrañaremos los hechos, paso a paso, basándonos en testimonios de sobrevivientes, reportes policiales y documentos de la época, desde las primeras víctimas hasta el caso que sacudió al mundo, el de Mark Kilroy. Esta es la verdad detrás del caldero de sangre. Prepárense, porque lo que viene es un descenso a la oscuridad. Adolfo Constanzo llegó a Matamoros en 1987, pero su historia comienza mucho antes. Nacido en 1962 en Miami, creció en un hogar donde el espiritismo era parte de la vida cotidiana. Su madre, Delia Aurora González, era practicante de santería, y Adolfo desde niño asistía a rituales donde se sacrificaban animales y se invocaban espíritus. Pero él quería más. En su adolescencia se acercó al palo mayombe, una rama más oscura del espiritismo, conocida por su uso de restos humanos. En ceremonias, palo mayombe no es inherentemente malévolo. Para muchos es una práctica espiritual legítima, pero en las manos de Constanzo se convirtió en una herramienta de control. Él creía, o al menos hacía creer, que los sacrificios humanos podían apaciguar a los espíritus y otorgar poder. En Miami ya había realizado rituales para pequeños traficantes, pero Matamoros le ofrecía un escenario mucho más grande. En el rancho Santa Elena, a pocos kilómetros de Matamoros, Constanzo construyó su base. El lugar era perfecto, aislado, rodeado de campos áridos, lejos de miradas curiosas. Allí levantó un galpón que servía como templo. En el centro,
un altar cubierto de velas, cráneos de animales y un objeto que se convirtió en el símbolo de la secta: el nganga, un caldero de hierro lleno de sangre, hierbas y restos humanos. El nganga era más que un caldero. Según Constanzo, era un portal para Kadiempembe, un espíritu que exigía ofrendas, pero no cualquier ofrenda. Constanzo enseñaba que la sangre humana, especialmente de víctimas que sufrían, era la más poderosa. Los rituales comenzaban con cánticos en una mezcla de español y lenguas africanas. Los seguidores, a menudo bajo la influencia de drogas, observaban mientras Constanzo, armado con un machete, realizaba los sacrificios. Las víctimas, en los primeros años, eran principalmente rivales de los narcos que financiaban a Constanzo. Un traidor, un informante, alguien que debía dinero. Eran secuestrados, llevados al rancho y asesinados en ceremonias que podían durar horas. Los cuerpos eran desmembrados, sus corazones arrancados mientras aún latían. Los restos se mezclaban en el nganga junto con tierra, monedas y objetos personales de la víctima. Algunos testimonios hablan de canibalismo, aunque esto nunca se comprobó oficialmente. Sara Aldrete era la clave para el crecimiento de la secta. Como estudiante de la Universidad de Texas, tenía una fachada respetable que le permitía moverse entre diferentes mundos. Ella reclutaba a jóvenes, muchos de ellos atraídos por la promesa de riqueza o protección. Entre los seguidores había narcos como Helio Hernández, un traficante local, pero también personas comunes como estudiantes o trabajadores que buscaban un propósito. Sara los convencía con su carisma, mientras Constanzo los atemorizaba con su presencia. Entre 1987 y 1989, los narcosatánicos realizaron al menos una docena de sacrificios humanos. Los cuerpos eran enterrados en fosas poco profundas alrededor del rancho, algunos tan mutilados que eran imposibles de identificar. La secta operaba con impunidad, protegida por sobornos a la policía y el miedo que inspiraban. En Matamoros, los rumores sobre desapariciones circulaban, pero nadie se atrevía a hablar. Cada ritual era un espectáculo de horror. El galpón se llenaba de humo de incienso, mientras los cánticos resonaban en la noche. El suelo, empapado de sangre, se volvía pegajoso. Constanzo, vestido con túnicas oscuras, recitaba invocaciones, mientras sus seguidores hipnotizados creían estar participando en algo divino. Pero no era divino, era una masacre. Los narcos satánicos no solo mataban por poder espiritual, mataban para mantener el control. Los traficantes que los contrataban creían que los rituales los hacían invencibles. Y, por un tiempo, pareció funcionar. Sus cargamentos llegaban a su destino. Sus enemigos desaparecían. Pero el éxito de la secta dependía de su secreto, y ese secreto comenzó a desmoronarse en marzo de 1989, con un nombre que cambiaría todo: Mark Kilroy. Mark Kilroy tenía 21 años, un futuro brillante y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Estudiaba medicina en la Universidad de Texas y había viajado a Matamoros para disfrutar del Spring Break de 1989. Era una tradición para miles de estudiantes americanos: cruzar la frontera, beber en los bares de Matamoros, disfrutar de la fiesta. La noche del 14 de marzo, Mark estaba con sus amigos en la calle principal, riendo y brindando. Nadie imaginaba que sería la última vez que lo verían con vida. Sugerencia de imagen: un recorte de periódico de 1989 con el titular sobre la Moano, desaparición de Mark Kilroy, mostrando su foto sonriente. Cerca de la medianoche, Mark se separó de su grupo. Caminaba solo cuando fue abordado por miembros de los narcos satánicos, probablemente David Serna Valdés y otros. Lo llevaron al rancho Santa Elena, donde Adolfo Constanzo decidió que Mark sería la próxima ofrenda. Según los testimonios posteriores, el joven fue torturado durante horas. Su muerte fue brutal. Su corazón fue arrancado y partes de su cuerpo, incluyendo su cerebro, fueron usadas en el nganga. La desaparición de Mark no pasó desapercibida. Sus amigos, alarmados, contactaron
a las autoridades. La familia Kilroy, una familia de clase media americana, presionó a la policía de ambos lados de la frontera. El caso atrajo la atención del FBI, algo inusual para un crimen en México. En Matamoros, la policía local, acostumbrada a ignorar desapariciones, se vio obligada a actuar. El caso de Mark Kilroy fue diferente porque él no encajaba en el perfil de las víctimas habituales. No era un narco, no era un local. Era un estudiante americano, alguien cuya desaparición no podía ser ignorada. En pocos días, su rostro estaba en todos los periódicos, desde Texas hasta la Ciudad de México. Los titulares hablaban de secuestros, de narcotráfico, pero nadie sospechaba la verdad. En Matamoros, la comunidad vivía en un estado de ansiedad. Los rumores sobre desapariciones no eran nuevos, pero ahora había un nombre, una historia. Los bares, antes llenos de turistas, comenzaron a vaciarse. Los residentes evitaban salir de noche. La presión sobre la policía crecía, y las autoridades mexicanas, bajo el escrutinio internacional, intensificaron las patrullas. Los narcosatánicos, por primera vez, estaban nerviosos. Constanzo sabía que el caso Kilroy era un problema. Ordenó a sus seguidores mantenerse discretos, pero el daño estaba hecho. La secta que había operado en las sombras durante años ahora estaba bajo un reflector, y ese reflector los llevaría a su fin. El colapso de los narcos satánicos comenzó con un error humano. El 9 de abril de 1989, David Serna Valdés, uno de los seguidores de Constanzo, fue detenido en un control policial. Llevaba drogas en su vehículo y, bajo presión, confesó que pertenecía a una secta. Dio la ubicación del rancho Santa Elena, un lugar que hasta entonces era solo un rumor. La policía, inicialmente incrédula, decidió investigar. El 11 de abril de 1989, un grupo de oficiales llegó al rancho. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. El galpón estaba lleno de altares improvisados, cubiertos de sangre seca y velas derretidas. El enganga, el caldero de Constanzo, contenía una mezcla nauseabunda de sangre, huesos y objetos rituales. Alrededor del rancho, las fosas comunes revelaron 15 cuerpos, algunos tan mutilados que solo podían identificarse por registros dentales. Entre ellos estaba Mark Kilroy. El olor en el rancho era insoportable. Los oficiales, muchos de ellos veteranos de la lucha contra el narcotráfico, quedaron en shock. Uno de ellos, según reportes, vomitó al ver los restos en el enganga. Las fotos tomadas ese día, que luego se filtraron a la prensa, mostraban un horror que las palabras apenas podían describir. La noticia del descubrimiento explotó en los medios. Los titulares hablaban de satanismo, un término sensacionalista que no capturaba la complejidad del palo mayombe, pero que alimentaba el pánico público. En los Estados Unidos, la muerte de Mark Kilroy se convirtió en un símbolo de los peligros de la frontera. En México, el caso expuso la corrupción policial y la impunidad de los narcos. Adolfo Constanzo y Sara Aldrete huyeron a la Ciudad de México junto con un pequeño grupo de seguidores. Durante semanas se escondieron en un apartamento en la colonia Roma. Constanzo, cada vez más paranoico, comenzó a sospechar de todos. Creía que los espíritus lo habían abandonado. El 6 de mayo de 1989, la policía los localizó tras una denuncia anónima. En un enfrentamiento caótico, Constanzo ordenó a uno de sus hombres, Álvaro de León, que lo matara junto con su amante, Martín Quintana. Prefirió la muerte a la captura. Sara Aldrete fue arrestada viva. En su juicio afirmó ser una víctima de Constanzo, una declaración que pocos creyeron. Fue condenada a 62 años de prisión por su papel en los asesinatos. Otros miembros, como Helio Hernández y David Serna, recibieron penas menores a cambio de testimonios. El rancho Santa Elena fue destruido y las tierras, según los locales, quedaron malditas. El impacto de los narcos satánicos no terminó con sus arrestos. En Matamoros, el caso dejó una herida profunda. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales nunca fueron identificadas, lucharon por encontrar cierre. La ciudad, antes un destino turístico,
se convirtió en sinónimo de horror. En los Estados Unidos, el caso alimentó el debate sobre la seguridad en la frontera, mientras que en México expuso las conexiones entre el crimen organizado y las autoridades. Han pasado más de 3 décadas desde los horrores del Rancho Santa Elena, pero el caldero de sangre sigue siendo un símbolo de lo que los seres humanos son capaces de hacer en nombre del poder. Adolfo Constanzo no era un demonio, ni un dios. Era un hombre con una mente retorcida y un talento para manipular. Sus víctimas, desde Mark Kilroy hasta los desconocidos enterrados en fosas, merecen ser recordadas no solo como parte de una historia de terror, sino como personas cuyas vidas fueron robadas. Gracias por acompañarme en este relato, seguidores de El Relator Oscuro. Esta historia, basada en hechos reales, nos recuerda que la oscuridad no siempre está en lo sobrenatural. A veces está en nosotros mismos. Si este caso los impactó, déjenme un comentario, compartan el video y suscríbanse para más historias que emergen de las sombras, porque en la noche siempre hay más verdades esperando ser contadas.